Justo en medio de una lección escolar, todo se partió en dos. Estaba sentado como cualquier otro día, con el ruido habitual del aula y la sensación de que el tiempo avanzaba lento, cuando de pronto el mundo se borró. No hubo transición amable ni aviso. Un segundo era la escuela. Al siguiente, yo y mis compañeros estábamos en un lugar completamente distinto, frente a una presencia que se imponía como si la realidad le perteneciera. Había una diosa. Nos convocó para salvar un mundo que, según ella, estaba al borde del colapso. El señor demonio y su ejército de monstruos lo estaban devorando desde dentro. Habló de inocentes, de miles de vidas, de un destino heroico que supuestamente nos había sido asignado. Prometió superpoderes para todos, el tipo de recompensas que convierten una pesadilla en una aventura, y lo remató con una oferta que parecía diseñada para silenciar cualquier duda. Si derrotábamos al señor demonio, nos enviaría a todos de vuelta a casa. Todos aceptaron. Todos, menos yo. No importaba cómo lo adornara, ni lo grande que intentara hacer su promesa. Yo no quería misiones, ni salvar mundos, ni convertirme en una pieza útil dentro del plan de alguien más. Yo quería volver a casa. Y lo dije con la firmeza de quien ya entendió lo esencial. Lo que ella ofrecía no compensaba lo que me estaba quitando. Para mi sorpresa, la diosa no discutió, no insistió. Aceptó dejarme ir. Incluso miró al resto y con una frialdad casi administrativa preguntó si había más débiles entre ellos, como si pudiera devolvernos en grupo y cerrar el asunto de una vez. Ahí quedó claro lo que yo ya sabía desde antes, aunque nunca lo había puesto en palabras. En mi clase no tenía amigos. Nadie quiso unirse a mí. Nadie quiso ser el que vuelve. Nadie quiso ponerse del lado de alguien que se negaba a jugar el juego. Así que regresé solo. ¿O eso creí? Crucé el portal con prisa, aferrándome a la idea de que al otro lado me esperaban las calles conocidas y la vida intacta. Pero la realidad me castigó con un giro grotesco. El portal me escupió en un lugar completamente desconocido. No era mi mundo, no era ningún lugar que yo pudiera reconocer. Y desde ese instante todo se volvió más loco. Lo primero que vi fue violencia. Bestias humanoides rabiosas, criaturas con una malicia tan evidente que no hacía falta entender su lenguaje, estaban esclavizando a una mujer elfa. La escena era cruda, sucia, demasiado real, y en cuanto aparecí, sus ojos se clavaron en mí como si yo hubiera caído directo dentro de su cacería. Sentí el pánico subirme por la garganta. Me quedé congelado un instante, no por valentía, sino por la certeza brutal de que estaba arruinado. Estaba solo, en un mundo que no conocía, frente a monstruos que claramente no tenían intenciones negociables. Y cuando por fin mi cuerpo recordó cómo sobrevivir, hice lo único que tenía sentido en esa situación insana. Corrí. Corrí como si el infierno me respirara en la nuca, porque si no lo hacía, estaba condenado. Mientras yo huía con la vida colgando de un hilo, al mismo tiempo mis compañeros vivían una realidad completamente distinta. Ellos fueron teletransportados a una ciudad santuario llamada Progonia, un lugar que sonaba a refugio y a bienvenida. Allí, la santa del gran templo los recibió como héroes que habían llegado a la dimensión de fantasía. No estaban solos, varios otros dioses también estaban presentes, observando, evaluando, como si el destino fuera un espectáculo reservado para espectadores divinos. La santa se presentó y les dijo que los había estado esperando, guiada por un oráculo de la diosa. Luego comenzó a instruirlos, a poner nombres y jerarquías a ese mundo nuevo, como si ordenar la información bastara para ordenar el miedo. Les habló de otro dios, Alcis, un maestro de la espada, príncipe del reino de los maestros de la espada, destinado a ser su instructor de esgrima. Pude imaginar perfectamente la reacción, la emoción fácil, el entusiasmo superficial, las miradas impresionadas ante un rostro apuesto en medio de tanta incertidumbre. En ese lugar, incluso la belleza se volvía una herramienta de control. En medio de esa ceremonia, la santa preguntó por la princesa, pero en ese momento apareció ella misma, Etena. Llegó tarde, diciendo que se había quedado dormida después de beber demasiado. La santa la corrigió con esa clase de sonrisa que reprende sin ensuciarse las manos, señalando que su honestidad era tanto virtud como defecto,
y dejando claro que había cosas que era mejor no mencionar completas. Los héroes se sorprendieron. Algunos la elogiaron por su belleza, como si eso fuera lo relevante en un mundo al borde de la guerra. Y ahí mismo la santa presentó a la princesa Etena Archmason, princesa del reino de Archmason, anunciada como la instructora mágica de los héroes. La santa les informó que tanto la princesa Etena como el príncipe Alcis los asistirían. Todo sonaba organizado, preparado, casi confortable en su lógica. Instructores, templo, guía, una narrativa de crecimiento. Uno de ellos, Hangu, había abierto su ventana de estado y compartido información con los demás. Afirmó que experimentarían situaciones similares a medida que subieran de nivel y mejoraran sus habilidades. Estaba observando con atención, intentando entender ese sistema que ahora mediaba su existencia. Había recibido la bendición del héroe que traduce automáticamente los idiomas, y lo percibía como una habilidad cercana a una trampa, aunque también le preocupaba que muchos competidores tuvieran exactamente lo mismo. Incluso las ventajas venían estandarizadas. En ese contexto, Choi Kang-min preguntó a la santa por qué la diosa les había instruido recibir bendiciones de dioses y cómo podrían obtenerlas. La santa explicó que para recibir una bendición era necesario ganarse el favor de un dios, y que cada uno tenía sus propios criterios. Entonces llegó una notificación. Un dios estaba examinando los cuerpos de los héroes con una sonrisa perversa. La sorpresa fue inmediata, pero la santa lo suavizó con una explicación casi burocrática. Cada dios tiene sus estándares, y todos buscan al que derrotará al gran rey demonio. Confirmó que los dioses efectivamente los observaban, pero también les advirtió que esa atención no duraría para siempre. Les deseó suerte, como quien suelta a alguien al mar después de mostrarle un mapa. Uno de los estudiantes preguntó si era posible recibir alguna bendición de ella. La santa sonrió y lo descartó con crueldad, diciendo que no tenía interés en tratar con basura. La incomodidad se instaló entre ellos, porque incluso dentro de la supuesta bienvenida, ya se marcaban jerarquías, desprecios y condenas. Su aventura, llena de esperanzas y sueños, estaba a punto de comenzar. Y al mismo tiempo, al otro lado, yo seguía corriendo por mi vida. Estaba exhausto, mi cuerpo ya no respondía como quería, y tuve que detenerme un momento para recuperar el aliento, aunque cada segundo parado se sentía como firmar mi sentencia. Fue entonces cuando los monstruos dispararon una flecha hacia mí. Se acercaban con la intención clara de devorarme. En ese instante, comprendí que no había necesidad de pensar demasiado. Criaturas como esas no existían en la Tierra. Esto era otro mundo. Y si yo estaba aquí, si el portal me había arrojado a esta pesadilla en lugar de devolverme a casa, entonces una idea se volvió imposible de ignorar. La diosa me había engañado. Nunca tuvo la intención de enviarme de regreso, no en primer lugar. Y esa certeza, más que el cansancio o el miedo, fue lo que convirtió mi huida en algo más oscuro. No estaba escapando solo de monstruos, estaba escapando de un sistema entero que ya me había marcado como prescindible. Reanudé la carrera diciéndome que si de verdad esto era un mundo de fantasía, entonces tenía que existir algún tipo de evento milagroso que me salvara en el último segundo. Y como si el propio mundo respondiera a esa idea, una ventana de estado apareció de golpe frente a mí. No tuve tiempo de analizarla con calma, pero algo me golpeó de inmediato: la categoría. Ver que héroe estaba clasificado bajo algo parecido a una maldición me dejó helado. No sonaba a recompensa, sonaba a etiqueta para justificar mi eliminación. Empecé a sospechar que esto era un intento malicioso de deshacerse de mí, y aún así, me costaba creer que me estuvieran imponiendo un castigo tan absurdo por el simple hecho de querer volver a casa. Entonces vi otra función en esa ventana: traducción automática. En ese instante entendí que quizá podía comunicarme con ellos. Si esos monstruos no me veían solo como carne, tal vez había una mínima posibilidad de negociar. Así que les grité, pidiéndoles que discutieran la situación, que se detuvieran, que escucharan. Lo único que obtuve a cambio fue un estallido de gritos. Ellos también gritaban, pero no como quien dialoga, como quien se sorprende de que su comida hable. Yo, con el miedo apretándome el pecho, murmuré para mí mismo que solo quería ver a mis padres.
Me aferré a esa idea como si decirla pudiera volverla real, y sin saber a quién se lo estaba suplicando, imploré misericordia. En respuesta, una flecha me atravesó la pierna. El dolor fue inmediato, punzante, incapacitante. Se me dobló el cuerpo y la respiración se me volvió una lucha. Pero antes de que pudiera desplomarme del todo, noté algo más. Numerosas hadas estaban disparando flechas contra los monstruos. Por un segundo pensé que se había desatado una batalla entre criaturas de fantasía, y esa confusión fue mi única oportunidad. Apreté los dientes, arrastré la pierna herida y escapé. El dolor me vencía por momentos, y en medio de esa humillación juré que nunca más volvería a rezarle a esa diosa. Si esto era su regreso a casa, entonces sus promesas no valían nada. Mientras me alejaba como podía, sentía algo peor que los monstruos, la sensación de estar siendo observado. Y no fue solo una intuición. Una notificación apareció, clara, inevitable. Un Dios específico me estaba mirando. Mi primera reacción fue un rechazo seco. Prefería morir antes que volver a rogarle a un Dios. Pero el cuerpo no negocia con el orgullo cuando la carne está desgarrada y la sangre caliente te recuerda que puedes caer en cualquier momento. De repente percibí que ese Dios se acercaba, y mi resistencia se quebró por necesidad. Sin entender qué estaba pasando, terminé suplicando ser salvado. Entonces ocurrió algo extraño. Sentí que mi cuerpo se movía más rápido de lo que mi mente podía procesar, como si estuviera respondiendo a una voz desconocida antes incluso de decidir hacerlo. Otra notificación me llegó. Ese Dios estaba cuestionando por qué estaba solo. Estuve a punto de responder, pero dudé. No podía decir la verdad sin saber quién era realmente esa voz. Me pregunté si pertenecía a la misma diosa que me había enviado al desastre, o a alguno de sus aliados, y desesperado, volví a suplicar por salvación. El dolor me abrumaba, y ya sin control, pedí que algún otro dios interviniera. La respuesta llegó en forma de otra notificación. Un dios en particular era escéptico. Además, se insinuaba que era poco probable que hubiera otros dioses presentes, y que probablemente era bueno que los demás estuvieran ausentes. Con la pierna ardiendo, pregunté si ese dios era un forastero. La reacción fue inmediata. El dios no estaba familiarizado con el término. En ese momento entendí que había elegido mal las palabras. En mi idioma, forastero era alguien fuera de los círculos sociales, alguien apartado. Pero aquí, explicar demasiado podía invitar otra maldición. No iba a arriesgarme. Así que redefiní el concepto. Dije que un forastero era como un lobo solitario vagando por el desierto. Y entonces me notificaron que a ese Dios le gustaba esa definición. Sentí un alivio mínimo, casi ridículo, pero suficiente para aferrarme a él. Volví a pedir que me salvara. Tras un momento, el Dios preguntó si yo realmente era un extranjero. Yo no lo era, pero mentí. Afirmé que también era un forastero. Expliqué que mis compañeros de clase habían sido convocados al templo, mientras yo me había quedado solo. Percibí confusión del otro lado, pero insistí. Era sentido común que un forastero ayudara a otro forastero. Entonces llegó la objeción. Esa lógica no se aplicaba a él, porque era un dios. Aún así, tras un instante de reflexión, decidió ayudar al pobre forastero. Sentí su poder actuar sin necesidad de verlo. La flecha salió de mi pierna como si la realidad cediera por voluntad ajena. El dolor intenso desapareció por completo, de golpe, como si nunca hubiera existido. Y mi cuerpo se sintió más ligero, más limpio. Como si me hubieran quitado no solo la herida, sino también parte del peso que me estaba hundiendo. Agradecí. Lo hice de verdad. Y al bajar la mirada hacia mi ventana de estado, vi que ahora mostraba forastero junto a bendición. Pero también había una advertencia extraña.
Algo terrible sucedería si el lobo solitario dejaba el desierto. Ese mensaje me desconcertó. Si yo dejaba de ser forastero y me convertía en un interno, ¿sería juzgado? ¿Me castigaría el mismo sistema por intentar pertenecer? La respuesta del Dios fue clara y fría en su lógica. Solo ayudarían a un forastero. En ese momento, mientras retomaba mi escape, noté que los monstruos volvían a observarme. Seguían ahí, aún queriendo alcanzarme. Así que reanudé mi carrera por mi vida. Y entonces comprendí el alcance real de la bendición. Sentí un mensaje interno como una regla grabada en mi cuerpo. Estaba exento de todos los estados, excepto la muerte. Mi fatiga desapareció, ya no me sentía cansado, mis piernas se movían con una constancia imposible, mi respiración se estabilizaba, mi mente dejaba de flotar en la niebla del agotamiento. Detrás de mí, los monstruos empezaron a agotarse. Sus pasos perdieron ritmo, su persecución se rompió. Uno de ellos lanzó una piedra hacia mí. Falló, y yo seguí corriendo. En silencio agradecí al Dios otra vez, mientras me sentía rejuvenecido, como si alguien hubiera reescrito las condiciones de mi existencia. Más tarde recibí otra notificación. No moriría por una simple piedra. Volví a expresar gratitud, porque esa certeza era también un arma. Y finalmente, después de correr y correr con un cuerpo que ya no aceptaba límites normales, llegué al borde de un acantilado. El mensaje encajaba con lo que ya estaba sintiendo en el cuerpo. Todos los estados, excepto la muerte, se restablecerían. Entendí la implicación con una claridad brutal. Mientras no me mataran en el acto, incluso las heridas críticas terminarían sanando. No era inmortalidad, pero sí una trampa absurda contra el desgaste, como si el mundo me permitiera seguir avanzando siempre que no cayera de golpe. Con esa idea clavada en la mente, me asomé al borde del acantilado y en un momento de incertidumbre real, le pregunté al Dios si sobreviviría a una caída desde esa altura. La respuesta fue inmediata. La altura sería fatal si caía. La preocupación me tomó entero, porque al mismo tiempo los monstruos se acercaban. Ya no eran una amenaza lejana, estaban encima. Yo estaba acorralado con el vacío delante y la muerte detrás. No tenía espacio para pensar en planes elegantes, solo en movimientos que compraran segundos. Así que decidí hacer un movimiento. Les grité, ofreciéndoles una propuesta. Les hice ver lo obvio. Tenían hambre, pero no había suficiente comida para todos. En cambio, les ofrecí un trato retorcido, exactamente del tipo que esas criaturas podían entender. Quien me atrapara primero podría disfrutar de mi carne deliciosa. La reacción fue inmediata. Se emocionaron con la idea de ser el primero. Se lanzaron hacia mí con entusiasmo, empujándose, compitiendo, dejándose llevar por esa fijación enfermiza que tenían con mi cuerpo. Yo lo observé con una frialdad extraña, pensando que, aunque no me importaba su atención, estaba claro que no era solo hambre, era obsesión, y con una sonrisa que no tenía nada de calma, elegí el vacío. Caí del acantilado arrastrando su persecución conmigo, llevándolos a cometer el mismo impulso ciego. El viento me golpeó como un castigo, y el mundo se volvió un ruido único. Durante un tiempo no existió nada más que la caída, el impacto inevitable, la certeza de que mi cuerpo iba a quebrarse en pedazos. Después de un tiempo, abrí los ojos. No había muerto. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado por una montaña, pero por un segundo pensé que quizá era solo mi imaginación, el eco tardío del golpe. Lentamente me incorporé, incrédulo, sorprendido de estar todavía vivo, como si la lógica del mundo se hubiera equivocado conmigo. Entonces apareció una notificación. Un dios en particular estaba impresionado por la increíble capacidad de supervivencia del forastero. Apenas alcancé a procesarlo cuando uno de los monstruos se me acercó, todavía con la intención de devorarme. Vi su ventana de estado y leí lo que era: el carnicero de Blue Moon.
y entendí algo con una lucidez que venía de los videojuegos, de esos mundos de rol donde las reglas de la violencia se vuelven matemáticas. Mi supervivencia, pese a no tener bendiciones como las de los héroes del templo, me había convertido en un objetivo intrigante. En esos sistemas, los enemigos de nivel superior valen más, dan más experiencia, son más rentables de derrotar. Yo era de alguna forma un premio raro. No tuve tiempo para repugnancia. Agarré una piedra cercana y la usé para golpear al monstruo hasta matarlo. Lo hice con una precisión desesperada, sin épica, sin gloria, solo con la urgencia de seguir respirando. Y lo conseguí. Lo maté. Mientras tanto, muy lejos de ahí, mis compañeros estaban recibiendo la versión limpia y ceremonial de este mundo. De regreso con los estudiantes, la santa les informó que subir de nivel y recibir bendiciones eran dos formas claves de volverse más fuerte. Uno podía subir de nivel ganando experiencia al derrotar seres que poseen ventanas de estado, o podían ganar bendiciones directamente de los dioses. Todo sonaba como una guía de supervivencia, como si les estuvieran entregando un manual para avanzar sin ensuciarse demasiado. Choi Kang-min, confiado en sus habilidades, decidió rezar a los dioses, pidiendo una bendición para mejorar su fuerza, pero justo cuando lo hacía, la santa lo interrumpió para recordarles algo esencial. Recibir una bendición no significaba que el proceso hubiera terminado. Los dioses los estarían observando constantemente, vigilando sus acciones. Yuborra levantó la mano con confusión y preguntó si eso significaba que los dioses los vigilarían todo el día, todos los días. La santa asintió, confirmándolo. Y el ambiente cambió. Algunos estudiantes se sintieron cohibidos al pensar que podían estar siendo observados incluso en sus momentos más privados, como al bañarse o atender asuntos personales. La santa aclaró sus preocupaciones. Los dioses no eran seres humanos y no debían ser juzgados bajo estándares humanos. Y algunos dioses, hablando a través de las ventanas de estado, aseguraron a Yuborra que no tenían interés en observar actividades tan mundanas. En ese mismo clima, Yan Mi-yeon, a quien conocían como Ojo, fue elegida por los dioses. Dejaron claro que otorgarían mejores bendiciones a quienes se encontraran interesantes. Algunos expresaron admiración por sus acciones y como resultado, ella recibió una bendición. Sonrió, feliz, aunque muchos se preguntaron qué haría con ese nuevo poder. La respuesta se volvió evidente cuando la bendición se manifestó como encanto, un poder que hacía que su cuerpo emitiera una fragancia cautivadora, aumentando constantemente las probabilidades de atraer al género opuesto. Pero la santa intervino de inmediato, instruyéndole que se abstuviera de usar esa bendición. Yan protestó, admitiendo que no sabía cómo detener el efecto. En ese momento, una cierta diosa inocente expresó su descontento por la naturaleza impura de tal bendición. La santa, sacudiendo la cabeza, reconoció que ya era demasiado tarde. Ahora Yan enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Los estudiantes quedaron sorprendidos por ese giro, porque recién empezaban a entender que aquí todo regalo venía con cadenas. Entonces la santa explicó la otra cara del sistema. Si bien los dioses podían otorgar bendiciones, también tenían el poder de echar maldiciones sobre los héroes que consideraran indeseables. Yan, sorprendida, admitió que no sabía que eso era posible. La santa explicó que estaba a punto de informarles ese detalle crucial. Y cuando el castigo comenzó a hacer efecto, Yan gritó de dolor. Ella se disculpó, pero la santa dejó algo claro. Una vez que un héroe recibe una bendición o una maldición, esa marca permanece hasta la muerte. Además, sus efectos se vuelven más potentes a medida que aumentan el rango y el nivel. Y ese nivel nunca disminuirá. Mientras ellos aprendían esas reglas bajo techo, yo las aprendía de la manera en que este mundo enseña de verdad, con hambre detrás, piedra en la mano y sangre aún fresca en la memoria. Una vez que la maldición ya se había asentado, vi cómo Yan quedaba profundamente preocupada. Aunque yo no estaba allí con ellos, la escena era clara por la forma en que todo ese sistema se imponía sobre los cuerpos. El dolor,
incluso en un rango bajo, ya era lo bastante intenso como para quebrar a alguien. Jan temía que en niveles más altos el castigo se volviera insoportable, o peor, fatal. Entonces Etena se le acercó, no con burla ni distancia, sino con palabras que intentaban sostenerla. La alentó a no rendirse y le hizo entender que, en este mundo, las bendiciones podían contrarrestar los efectos de las maldiciones. A medida que Jan subiera de nivel y fortaleciera el cuerpo y la mente, el dolor iría disminuyendo poco a poco. Mientras esa realidad ocurría en el templo, la mía seguía siendo la jungla. Yo continuaba allí, caminando entre vegetación húmeda y sombras largas, intentando entender por qué mi nivel no había aumentado, pese a haber matado a varios monstruos. Me molestaba esa contradicción. Sospeché que podía deberse a una maldición, o quizá a que subir de nivel fuera inherentemente más difícil para mí en este mundo. Nada parecía funcionar como debería. Después de un tiempo, decidí contactar al Dios para obtener cualquier información útil. Como siempre, respondió con esa actitud distante que parecía más una costumbre que una postura. Lo único que hizo fue instruirme para que lo llamara forastero. Esa insistencia me irritó. No por la palabra, sino por la falta total de orientación real. Aún así, cumplí. Volví a preguntar, una vez más, buscando algo que me sirviera para sobrevivir. La respuesta fue breve. Sí. Nada más. Sentí que, aparte de la bendición, ese Dios no aportaba gran cosa. Y aún así, me aferré a lo único que me daba ventaja: la bendición del forastero. La aprecié por su único mérito tangible. Lo confirmé con el paso de las horas. Aunque deambulé por la jungla durante muchísimo tiempo, me di cuenta de que no sentía sed, ni hambre, ni siquiera cansancio. Era como si mi cuerpo estuviera desconectado de esas necesidades básicas, y eso, en un lugar como este, era la diferencia entre vivir y morir. De pronto, noté monstruos acercándose a mi posición. Me escondí detrás de un árbol, no solo por miedo a ellos, sino por una idea que me había empezado a rondar. Si llegaba a encontrar una persona aquí, eso también podía significar problemas. Esta tierra podía estar invadida por monstruos y desprovista de humanos, o peor, podía haber humanos lo bastante desesperados como para volverse tan peligrosos como cualquier bestia. En ese momento, recibí un mensaje de ese Dios en particular. Era críptico, como casi todo lo que venía de él. Un forastero sin poderes moriría pacíficamente si se cortaba. Me quedé pensando en la frase, tratando de extraer sentido, pero no encontré una lógica inmediata. Aún así, decidí mantenerme cauteloso. Los monstruos, al percibir olor a sangre, se desorientaron. No podían determinar qué dirección tomar, como si el rastro no estuviera claro o como si algo interfiriera con su instinto. Yo me sentía más energético, y ahora además tenía un cuchillo, el que una vez perteneció al carnicero de Blue Moon. Lo sostuve con seriedad, contemplando mi siguiente movimiento. La hoja estaba afilada, y yo estaba listo para usarla. Mientras tanto, el Dios seguía enviando ese tipo de apoyo extraño, asegurándome que no encontraría una muerte prematura. No era consuelo emocional, era una garantía seca, casi mecánica, pero me servía. Observé las enredaderas cercanas y decidí cortarlas. Mientras trabajaba, sentí la presencia del Dios vigilándome, como si su mirada fuera un filtro borroso sobre mi nuca. Até el cuchillo con firmeza en un bolsillo improvisado para no perderlo. Luego me volví hacia esa presencia y le pregunté, de forma indirecta, si estaba familiarizado con la fuerza centrífuga. Con la liana, até una piedra y comencé a girarla. No era magia. Era ciencia, era física básica. Me preparé para mostrarles a esos monstruos el poder de algo que este mundo parecía olvidar. La regla de que una masa en movimiento puede convertirse en un arma. La balancé. La fuerza tiraba de mí, y por momentos sentí que podía arrastrarme y hacerme caer, pero me mantuve firme. Cada vez que la bendición se activaba, mis piernas dejaban de temblar y mi respiración se estabilizaba,
como si alguien apagara la alarma del cuerpo justo antes de que se viera. Con confianza renovada, lancé la liana hacia los monstruos. La piedra los golpeó, y seguí, una y otra vez, ajustando el ritmo, mejorando el control, entendiendo mejor cómo funcionaba esa bendición del forastero en mi propio cuerpo. Pronto me di cuenta de algo decisivo. Ya no necesitaba concentrarme en cosas pequeñas y molestas como cortes o fatiga. Mientras evitara un golpe fatal inmediato, la bendición me sanaría automáticamente. Esa comprensión cambió mi manera de pelear, me permitió seguir luchando al borde de la muerte sin miedo, porque el miedo a desangrarme o derrumbarme se volvió irrelevante. Uno a uno, fui derribando a los monstruos, pero también empecé a notar algo inquietante. Sus tácticas se volvían más astutas. No se lanzaban solo por impulso, estaban intentando desgastarme, arrastrándome a batallas prolongadas, buscando que cometiera un error por repetición, por cansancio mental. Eran más desagradables e inteligentes de lo que pensé al principio. Aún así, perseveré. Golpeé sin descanso, con la insistencia de alguien que ya aceptó que aquí la moralidad no es un lujo accesible. En un momento, uno intentó agarrarme por detrás. Yo ya lo esperaba. Balancé la piedra y lo golpeé con fuerza, dejando claro con el acto, no con palabras, que recibirían el mismo trato que antes. Tras una batalla larga, finalmente me alcé victorioso. Había derrotado a todos. Me acerqué al último, lo bastante vivo como para entender, y exigí saber dónde residían los humanos. La criatura, a regañadientes, señaló una dirección, el asentamiento humano. Después pregunté por su especie. La respuesta fue simple, eran gnolls. No dudé, lo maté con un golpe final de la piedra. Mientras lo hacía, pensé que si hubieran sido sinceros conmigo, quizá les habría perdonado la vida, pero la verdad era más fría. Yo nunca prometí esa misericordia, y ellos, desde el principio, solo quisieron devorarme. Muy lejos de allí, en el templo, el príncipe Alcis informó a los héroes que el entrenamiento oficial comenzaría el día siguiente. Explicó que él enseñaría esgrima, mientras que la princesa Atena se encargaría del entrenamiento de magia. También dejó claro que los héroes eran libres de elegir el camino que desearan. Entonces Choi levantó la mano y expresó su deseo de inscribirse en ambas sesiones. Alcis reconoció la solicitud, pero advirtió que ambas lecciones eran exigentes y que podía ser demasiado para manejarlo. Luego Hu cuestionó al príncipe, preguntando si sería aceptable saltarse las lecciones por completo. Alcis le aseguró que era libre de tomar sus propias decisiones. El deseo de moverse libremente no tardó en aparecer entre ellos. Se preguntó si sería posible salir del templo durante el tiempo libre, y el príncipe confirmó que era bienvenido a hacerlo. Al día siguiente, el príncipe Alcis reunió a los héroes y dirigió a quienes deseaban seguir el camino de un caballero para que lo siguieran. Les aseguró que podían cambiar de opinión más adelante si descubrían que ese camino no les convenía. A quienes estaban interesados en aprender magia, les indicó que esperaran, porque la princesa Atena aún no había llegado. Mientras se organizaban, los héroes revisaron sus ventanas de estado. Han Wu notó una inscripción especial antes de su bendición. Indicaba que era la persona más elegida en el mundo. Comprendió que esa bendición era única, destinada solo para él, y que solo él podía verla y experimentarla. Lleno de alegría, reflexionó que Choi, pese a su arrogancia, seguía sin darse cuenta del verdadero significado de su estatus. Más tarde, fuera del templo, Han Wu pensó con frialdad sobre la situación. Concluyó que si alguien como Choi Boy hubiera hecho su mejor esfuerzo, al menos habría obtenido una posición de rango A, rivalizando con el personaje principal. Con esa idea madurando en su cabeza, terminó en la plaza de la ciudad de Perlagina, convencido de que había llegado al lugar correcto. Entró al gremio de mercenarios para comenzar su historia de fantasía. Había tantos luchadores allí que el ambiente parecía un mercado de violencia. La recepcionista lo recibió y le preguntó por qué estaba allí. Él respondió que quería registrarse como mercenario. De repente, una chica se acercó y le explicó que ese no era un lugar para alguien inexperto como él. Le pidió que dejara de decir tonterías y regresara a su pueblo natal.
Dijo que había visto a muchos chicos impulsivos como él convertirse en mercenarios y morir. Han Wu, lejos de intimidarse, creyó que aquello era el efecto de su bendición, el aumento de habilidad principal del personaje. La chica se acercó un poco más y le preguntó si la estaba escuchando. Han Wu pensó que esa hermosa mercenaria, con una disposición entrometida, era en realidad una princesa o una noble de alto rango disfrazada. Sonrió, convencido de que aquello era destino, el guión inevitable del protagonista, sin duda provocado por una bendición especial. Entonces se negó a regresar y en cambio afirmó que ella debería acompañarlo si realmente se preocupaba. Continuó sosteniendo que juzgar los libros por sus portadas no era un buen hábito, seguro de que ella misma lo había experimentado muchas veces. La chica sonrió y respondió de una forma que él interpretó como comprensión. Han Wu se alegró, pensando que era excepcional en ese mundo. Después le informó que no podía contarle mucho, pero que había sido elegido, y aunque en la Tierra le habría costado hablar con tanta fluidez con una belleza como ella, en ese mundo él era un héroe que salvaría al mundo, y ese futuro ya lo estaba empujando hacia adelante. La chica se preguntó cómo se acumulaban esas habilidades de elegido. Él respondió que ella se daría cuenta de cuál era el beneficio principal del personaje. Mientras esa historia se armaba lejos de mí, yo seguía atado a la parte sucia del mundo, en la jungla. El monstruo me aseguró que no me estaba mintiendo. La aldea humana quedaba hacia el oeste. Le agradecí la información y luego lo golpeé con la piedra. Después pensé que esos gnolls eran inesperadamente honestos, tan toscos que cualquiera podía notar cuando mentían. Aún así, no conocía la distancia exacta hasta el pueblo, así que lo confirmé preguntándole a un grupo de gnolls para no dejar lugar a dudas. Y en el proceso me di cuenta de algo que me incomodó por lo rápido que se volvió natural. Mi lucha desesperada se había convertido en una cacería breve de la noche a la mañana. Y por absurdo que sonara, eso me hacía sentir satisfecho. Había sufrido muchas heridas graves mientras aprendía a cazar. Aprendí a luchar rápido porque no había otra opción. Con la bendición de ser un forastero, mi ropa se rasgó en cada enfrentamiento. Y aún así, me emocionaba comprobar que no me volvía loco, incluso después de ser herido de gravedad tantas veces. Me repetí que pronto conocería a los nativos de este mundo en la aldea humana, aunque no sabía si nativo significaba persona o solo otra clase de amenaza. En medio de ese avance, el dios murmuró algo como un lamento, diciendo que lo sentía. Yo, con la irritación ya instalada, le pregunté si quería que muriera. La respuesta que recibí fue brutalmente clara. A ese dios no le importaba lo que me pasara. Como si el mundo quisiera confirmar esa indiferencia, un monstruo me atacó otra vez. Me defendí con el cuchillo de carnicero, y mi preocupación creció porque parecía no haber fin para esos gnolls. No importaba cuántos matara, seguían viniendo. Los enfrenté, luché con ellos y los apuñalé con el cuchillo una y otra vez. Lo peor era que, además, estaba molesto por una razón que ya no podía ignorar. No estaba subiendo de nivel en absoluto. Pensé que debía haber matado docenas de gnolls con niveles más altos que el mío, así que no debería ser un problema. Y sin embargo, nada cambiaba. Entonces recibí otro mensaje. Un dios específico se estaba poniendo inquieto. No supe si era una señal de interés, de fastidio o de otra cosa, pero lo sentí como presión. Después de vencer a los monstruos una vez más, escuché voces. Era el idioma de una raza que sonaba amistosa, pero que yo no podía entender. Empecé a mirar a mi alrededor con cuidado, recordando que esas mismas razas podían dispararle flechas a una persona lamentable que estaba siendo perseguida por una planta carnívora. La definición de amistad en este mundo podía ser distinta a la que yo conocía. Entonces los vi. Espadachines. Y una mujer. Humanos. Pensé que podrían ser mercenarios, y antes de que pudiera decidir si acercarme o esconderme, vi movimiento.
Una mujer lanzó un arma hacia mí. Al verlo, todos me atacaron. Yo, sin alterar el ritmo de mi respiración, dije que solo estaba buscando un pueblo humano. Oculté mi daga y me senté con calma, señalando con el cuerpo que me rendía, como si de verdad estuviera en contra de la violencia. Sabía que nada había cambiado. No podíamos hablar entre nosotros. Pero los humanos no solo se comunican con palabras, el lenguaje corporal también habla. Una inclinación del cuerpo que evita el conflicto, una postura abierta, una voz cordial, todo eso reduce la tensión en la otra persona. Pensé que no podríamos sostener una conversación complicada de esa manera, pero al menos esto debía bastar para comunicar lo esencial. Aún así, la mujer me lanzó una flecha. La detuve y la aseguré, con gestos y una serenidad forzada, que el otro mundo no mordía y que yo era amable con el otro mundo. Los mercenarios al final se abstuvieron de matarme. Después de un tiempo me encontré viajando con ellos a través de un bosque denso. La mujer y el hombre intentaban hablarme con expresiones serias, pero sus palabras eran completamente extranjeras para mí. Podía usar gestos para que al menos entendieran mi nombre, pero fuera de eso no lograba comprender una sola palabra. No ayudaba a que los idiomas extranjeros siempre hubieran sido la materia que me bajaba el promedio. Aún así, me alivió haber conocido al menos algunas personas que parecían amistosas. Estas personas no empezaban disparándome flechas como las hadas, y tampoco necesitaba preocuparme tanto por encontrarme con monstruos si iba con ellos. No podía ver las ventanas de estado de estos tipos, pero estaba seguro de que mercenarios completamente armados serían más poderosos que alguien de nivel 1. Dios me aseguró que no estaba actuando como un extraño ahora, pero lo ignoré. Un Dios en particular me suplicó que no les hablara de manera indiferente, y yo respondí que era normal hablar más casual cuando alguien se acerca más a ti. Pensé que aunque por fin había conocido gente, todavía mi única conversación real seguía siendo con los dioses. Sin embargo, gracias al lenguaje corporal, descubrí los nombres de estas personas. El hombre mayor y peludo era Gary. Supuse que él era el líder del grupo. Llevaba una espada gigante sin mostrar una pizca de cansancio, y eso me dejó claro lo fuerte que era. De repente, otro hombre se acercó, me llamó y me abrazó como si me conociera de siempre. Su nombre era Cole. Era más pequeño que Gary, pero tenía un cuerpo musculoso, trabajado, y se reía a menudo. Llevaba una espada larga en cada cintura, como si fueran parte natural de su cuerpo. La dama se llamaba Misa. Era la atacante a distancia del grupo, y a menudo cargaba una ballesta gigante de acero desproporcional para cualquier persona normal. Yo no creía que su objetivo principal fuera luchar contra personas. En un momento, Misa señaló con el dedo hacia una dirección. Entendí que quería mostrarme algo. Entonces vi humo a lo lejos. No era humo de un incendio forestal. Debía ser humo de chimenea saliendo de una casa. Me sentí feliz al encontrar por fin un lugar donde vivía gente. Pero de repente recibí una notificación. Un dios en particular miraba al atrevido forastero con desagrado. Dije que solo estaba fingiendo llevarme bien para escapar de ese bosque. De repente todos escuchamos un ruido. Había muchos monstruos acercándose. Me sorprendió verlos y me preparé para pelear, pero Cole, Gary y Misa avanzaron primero. Lucharon contra los demonios con sus espadas, mientras Misa apuntaba y disparaba a los gnolls. De pronto un gnoll fue directo hacia Misa. Me moví para salvarla y la aparté del ataque. Un dios en particular se sintió incómodo. Aquel gnoll parecía más grande de lo habitual. Le expliqué al dios forastero que vigilara eso, porque los humanos eran animales sociales, y por eso yo necesitaba la ayuda de estas personas. Ese dios respondió que no era de su incumbencia. Mientras tanto, el gnoll se giró hacia mí para atacarme. Me salvé moviéndome a la velocidad de la luz y lo maté con mi cuchillo. El gnoll cayó al suelo. Yo sabía que los demás estaban detrás de mí. Tras un tiempo vencimos a todos los gnolls. Les agradecí, intentando que mi lenguaje corporal transmitiera sinceridad, y les hice entender que habría estado en problemas si no hubieran estado conmigo. Pero todos me miraron con expresiones serias, demasiado serias. De repente, Misa me lanzó una flecha que me golpeó en el hombro derecho. Caí. Después de eso, los mercenarios estuvieron alrededor de mi cuerpo sin vida.
Cole expresó su admiración por las ideas de Misa, dando a entender que su plan había sido interrumpido por culpa de los Moles. Sin embargo, Misa lo vio como un giro positivo de los eventos. El comportamiento caótico de los Gnolls les había dado una idea de lo peligroso que realmente era yo. Y en el fondo, lo admití. Al principio los había subestimado, creyendo que alguien tan delgado como yo sería débil. Sin embargo, no solo peleaba mejor de lo que ellos habían anticipado, sino que mi extraño idioma extranjero también hacía todo más problemático. Rey sugirió que debían ceñirse a su plan original. Cole estuvo de acuerdo, aunque lamentó el giro de los acontecimientos, añadiendo que probablemente yo no habría estado dispuesto a ser vendido como esclavo. Gary, siempre práctico, propuso que tomaran lo que pudieran de mí. Mencionó que agarrar mi puñal era su mejor opción, ya que podía tener más valor del que imaginaban. Señaló que la decoración intrincada del puñal indicaba que pertenecía a la realeza de las hadas. Cole se acercó a mi cuerpo para recuperar la daga, solo para descubrir que yo aún la sostenía con fuerza. Misa le advirtió que no bajara la guardia. Cole, dándose cuenta del peligro, decidió que debía acabar conmigo con su espada. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Cole notó mi ventana de estado. Para que alguien pudiera ver la ventana de estado de otro, debían cumplirse dos condiciones. O el individuo la compartía voluntariamente, o podía verse a través de una bendición especial. Cole, sorprendido y conmocionado por ese desarrollo inesperado, se quedó un instante tomado por sorpresa. Justo mientras procesaba eso, lo golpeé con la daga. Gary y Misa, asombrados por el giro repentino de los acontecimientos, observaron cómo Cole se derrumbaba. Yo me mantuve erguido, aparentemente ileso. Gary, ahora enfurecido, me apuntó para eliminarme. Pero antes de que pudiera actuar, avancé con una velocidad increíble y lo golpeé con la daga. Misa, intentando derribarme con sus flechas, descubrió que no tenían efecto. Yo, imperturbable, saqué las flechas de mi cuerpo con una sonrisa. Misa, desesperada, suplicó por su vida, inclinándose ante mí en señal de rendición. Murmuré algo hacia ella, aunque no entendió mis palabras, y en un instante la maté. Después me cambié de ropa, sintiéndome incrédulo por lo que acababa de suceder. Reflexioné sobre lo incómodo que era pensar en el arma mortal que me había disparado. Compartí ese pensamiento con Dios. Sentí que podría haber sido apropiado, pero el hecho de que viniera de una mujer me incomodó. Mientras tanto, Dios se rió de mi incomodidad. Cierto Dios reconoció que respetaba las preferencias inusuales del forastero. Yo me defendí, aclarando que no era una cuestión de preferencia. Expliqué que Misa era la única con una complexión similar a la mía. También decidí llevarme sus flechas, creyendo que podrían serme útiles más tarde. Mientras tanto, de regreso en el templo, la princesa Etena ofreció una disculpa a sus estudiantes por su tardanza y les aseguró que ahora comenzaría la lección sobre la naturaleza de la magia. Les informó que hace mucho tiempo, la magia no existía en el continente de fantasía. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos descartaron la magia como tontería, mientras otros argumentaron que era puramente práctica, enfocada en aplicaciones del mundo real. Una chica sugirió que la magia era simplemente química. Yuborra, irritada por la distracción, regañó a los demás por molestar a quienes estaban tratando de concentrarse. La princesa Etena, aprovechando el momento, afirmó que la magia se trataba en gran medida de talento y que familiarizarse con el maná era esencial. Admitió que compartía un desagrado por las teorías innecesarias, resaltando que el talento era el factor más importante para dominar la magia. Los estudiantes, intrigados por sus palabras, preguntaron sobre los orígenes de la magia. La princesa Etena se hizo una pausa y luego explicó que la magia era un campo donde el talento natural superaba a todo lo demás. Continuó señalando que el talento a menudo era determinado por la línea, aunque la educación y las conexiones también jugaban un papel. Les instó a nunca olvidar esas verdades. Luego se presentó como Etena Archmassing, descendiente directa de Sion Archmassing, el 12º discípulo y tercer esposo del fundador.
Declaró con orgullo que su linaje era significativo, ya que llevaba tanto la línea como las conexiones que venían con ella. Los héroes curiosos le preguntaron qué significaba eso para ellos. En respuesta, Etena explicó que todos estaban conectados con ella por su educación y que ser sus discípulos les permitiría desbloquear su alto potencial. Yu-Borra, sintiéndose insegura, levantó la mano y preguntó si alguien sin ningún linaje o conexiones podría alguna vez convertirse en mago. Etena le aseguró con confianza que era posible, pero enfatizó que todos comenzaban con una fuerte ventaja debido a las conexiones que compartían con ella. Emocionada, Etena caminó hacia Yu-Borra con el entusiasmo palpable. Ella dijo que, aunque explicaría todos los detalles más adelante, por ahora Yu-Borra debía dar un paso adelante. Al tomarle la mano, anunció que a partir de ese momento, Yu-Borra sería su aprendiz. La sala quedó en silencio y Yu-Borra se veía visiblemente sorprendida. Etena aclaró además que la reconocía como su primera aprendiz. Changman y Cho Keng-min intercambiaron miradas, impactados por el giro repentino de los acontecimientos. Luego, la princesa Etena instruyó a Yu-Borra para que creara un elfo mágico. Yu-Borra se quedó quieta por un momento sin saber cómo proceder. Tras una breve pausa, Etena la felicitó, declarando que Yu-Borra ahora era una maga de pleno derecho. Aún así, Yu-Borra parecía desconcertada, confundida por los rápidos cambios que se desarrollaban a su alrededor. A medida que la realización comenzó a asentarse, su ventana de estado se actualizó, confirmando su nuevo título. Con una pequeña sonrisa, Etena admitió que había olvidado mencionar algo importante. Aquellos que se convierten en aprendices antes en su formación reciben una mayor transferencia de talento. Yu-Borra, todavía procesándolo, notó que una bendición de rango C había aparecido con su aprendizaje. Al expresar esa observación, Etena explicó que la bendición que había recibido era el mismo talento del que había hablado antes. Con una mirada pensativa, Yu-Borra leyó el significado de mago en su ventana de estado y dudó. Luego expresó una preocupación. Sin un padre o maestro que poseyera la bendición mágica, dudaba que alguna vez pudiera convertirse realmente en una maga por más que lo intentara. Etena la miró y le preguntó si ahora entendía por qué el talento era tan crucial. Yu-Borra asintió, comprendiendo, y confirmó que sí. La princesa, satisfecha, reconoció su pregunta y ofreció una demostración. Etena levantó una pequeña bola mágica luminosa en su mano y reveló que el fundador, quien finalmente ascendió para convertirse en el dios de la magia, dejó una bendición para las futuras generaciones. Esa bendición fue diseñada para ayudar a sus descendientes y estudiantes a aprender rápidamente los caminos de la magia. Etena explicó además que un mago promedio dependería de esta bendición para usar la magia de manera segura y eficiente. A esa práctica la llamó magia blanca. Los estudiantes observaron con asombro la exhibición, claramente impresionados por la maestría de la princesa Etena. Después de eso, Etena les mostró otro truco en el que sus manos ardían. Los héroes quedaron impactados al verlo. Les indicó que el talento siempre era necesario para la magia, y les explicó que en su mano derecha estaba la magia blanca con su bendición y en su mano izquierda estaba la magia negra sin su bendición. De repente entró la jefa de las criadas, le tiró de las mejillas a Etena y le reclamó que parecía haber olvidado las estrictas instrucciones de su majestad de no usar magia negra. Etena respondió que solo lo había hecho para facilitar la comprensión de los héroes. La criada contestó que informaría esto a la reina. Etena se disculpó. Entonces un príncipe también entró para curarla, mientras ella le pedía a la doncella que no le contara este asunto a la reina. Por otro lado, Yu-Borra estaba asustada y se disculpó por haberle hecho una pregunta así a la princesa Etena. Etena, ya bien, les dijo a los héroes que estaba feliz de saber que todos comprendían el peligro de la magia negra. Algunos héroes preguntaron sobre la magia negra y si era un poder maligno. Etena respondió que la magia negra no era mala. A diferencia de la bendición de la magia transmitida por su fundador, la magia negra era como el poder mágico de la naturaleza. Mientras tanto llegué al pueblo. Me acerqué al guardia y pregunté si necesitaba leña seca para encender un fuego. El guardia no me entendió,
pero moví la mano hacia adelante y le di unas monedas como si eso bastara para decir que comprendía lo que estaba diciendo. Entré al pueblo pensando en lo extraño que era ver a tantas personas armadas corriendo por todos lados, más bien porque estábamos en un bosque con plantas carnívoras. Después de un rato, me bañé y me sequé el cuerpo repitiéndome que el dinero era lo mejor porque me permitía hacerme amigo de cualquiera incluso si no podía hablar con ellos. Entonces recibí un mensaje. Dios se sentía incómodo. Yo respondí que yo también me sentía incómodo, ya que me estaba duchando.